Buenas noches, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Me confirman, por favor, si pueden escuchar el audio. Philip, buenas noches. Bueno, muchas gracias para Buenas todos. noches. Hoy cambiamos el link de la clase debido a que algunas personas ajenas al grupo de derechos tributarios se conectaron a ese grupo y empezaron a mandar stickers y hacer algún tipo de circunstancias y situaciones indebidas. Entonces, decidimos con la licenciada María Rosario, que es la auxiliar del curso, clausurar temporalmente ese grupo y crear uno nuevo. Se subió información con relación al nuevo link de WhatsApp al grupo y el link para la clase de hoy. Entonces, le voy a dar un par de minutos la palabra a la licenciada para que pueda explicarles lo relativo a estos cambios. Entonces, le dejo la palabra, licenciada. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como el licenciado mencionó, para evitar que se vuelva a dar este inconveniente, yo creé un nuevo grupo de WhatsApp que se les publicó en el Classroom. De igual manera, lo voy a publicar aquí en el chat de la sesión para que lo puedan tener y se lo pasen a sus compañeros de clase para que todos tengan y se les pueda comenzar a compartir otra vez la información que se les estuvo compartiendo para que así no la pierdan y no tengan que ver esos mensajes tan desagradables que presenciamos hoy en la tarde. De igual manera, se les enviará el link de las siguientes sesiones. Si el licenciado decide volver a enviarlo permanente como lo teníamos, o por lo contrario, que se quede con enviar uno cada sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguno tiene alguna duda con relación a esta información, compañeros. Si no damos inicio a la clase, creo que el Licenciado, es compañero una Renato. consulta. Sí, adelante, compañero. O sea que sí podemos borrar el otro grupo. O sea, la verdad sí es desagradable todos los mensajes que aparecen ahí. Sí, fíjese que yo ya informé en el transcurso de la tarde al señor decano y a los coordinadores del área del curso de lo que había sucedido. Les envié la información, entonces estamos a espera de ver qué respuesta nos dan ellos. De igual manera, yo les informé que ya se había creado un grupo para solventar esta situación, entonces solo que ellos nos den respuesta y que nos den el visto bueno para poder darle de baja al otro grupo y nosotros vamos a estar oficializando esta información para que no vayan dos grupos y ver con cuál nos vamos a quedar definitivamente el resto del mes, ¿verdad? El compañero Renato tiene la mano levantada. Adelante, compañero, por favor. Gracias, Ali. Solo una sugerencia, perdone, yo les voy a ser honesto, yo no miro los chats más que solo cuando me tengo que meter. A mí no me gusta mucho estarme metiendo a cosas, pero yo sí le rogaría que si en dado caso se pudiera quedar fijo solo, así como ya se estaba de último, ya solo un link para meternos a lo que es el Meet, pues para mí sería mejor porque a veces yo pues no llevo el equipo, entonces tengo que andar mandando, y como estoy en audiencias, tengo que mandar de un equipo a otro el link para poderme meter, entonces es un poquito difícil, mientras que sin clave ya solo me meto y ya lo puedo ver, aunque yo esté en silencio, perdón. Sí, compañero, no tenga pena, nosotros entendemos esa circunstancia y pues hoy por la naturaleza de que fue hace un par de horas el inconveniente ahí en el grupo, entonces tomamos la decisión de hacer este cambio para el día de hoy. Entonces creo que el link sí va a cambiar. Yo más tarde o el día de mañana temprano voy a estar creando uno que va a ser el que va a ser definitivo para evitar de que se puedan pues prestar para malos entendidos o que gente ajena al grupo se conecte nuevamente. Entonces el día de hoy pues va a ser este que estamos utilizando, pero a partir de más tarde o el día de mañana se va a publicar uno nuevo que sería el definitivo para el resto del curso, ¿verdad? El compañero Rudy Alexander levantó la mano y luego le damos la palabra a la compañerita Wendy. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tuve un inconveniente en el listado que usted mandó, no aparezco. Ya mandé el correo ahí a Escuela de Vacaciones. Se supone que ya me solventaron la situación. No sé si a usted le vuelven a enviar otro listado ya con los que no aparecían o Fíjese cómo que le en hacen este ahí. caso también me escribieron algunos compañeros más con relación a esto, que el día de ayer y hoy se realizaron las asignaciones en la plataforma, entonces por parte de la facultad mañana por la tarde me envían un nuevo listado con los estudiantes que se asignaron el día de ayer, el día de hoy y en el transcurso de mañana, entonces yo les voy a estar enviando
o subiendo a la plataforma del Classroom el nuevo listado actualizado para que ustedes puedan verificar si aparecen, y en caso contrario, pues a partir de mañana escribirle a la coordinación de escuela para que puedan solventar su situación. Bueno, gracias. Gracias. Y por último, la compañera Wendy, por favor. Gracias, buenas noches, licenciado, compañeros. Fíjese que quería hacer una observación, ya que usted amablemente nos proporcionó su número de teléfono para podernos comunicar con usted, y de igual manera tenemos el contacto de Rosario. Entonces, ¿por qué no dejan el chat para que solo los administradores puedan escribir, verdad? Y si tuviéramos una duda, pues nos abocamos directamente con ustedes. Sí, fíjese que eso estamos considerando, pero como eso está sujeto a autorización de la coordinación, ya que ellos habían establecido un chat que era el oficial de la facultad, entonces que ellos nos resuelvan, pero si no, pues está ahí también mi número, y si no, pueden hacer sus consultas en la plataforma del Classroom. Ahí tienen ustedes la opción de poder enviarme un mensaje y a mí me llega la notificación, y por ahí les puedo atender también si hubiera alguna duda con relación a algún tema. Entonces, Sí. por esos Ajá, medios lo podemos manejar, y cuando ya tengamos la información de qué va a resolver la coordinación, pues yo se las voy a transmitir para que todos estemos enterados. muy bien. Sí, sería bueno, le comento, porque sí se satura demasiado el chat de tanta información que realmente es irrelevante, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno. Gracias. Perfecto, está bien. Entonces, el compañero Ruy Alexander, no sé si ya intervino o va a intervenir otra vez, y si no, pues vamos a dar inicio. No, licenciado, disculpe. Sí, adelante, compañero, ¿ya no? No, ya no, disculpe. Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar el curso con las presentaciones del día de ayer, que nos faltaron, si no estoy mal, 2 o 3 de la última presentación. Entonces, solo me confirman si pueden verificar que les aparezca con normalidad la presentación. Bueno, entonces el día de ayer nos quedamos en el tema de la base impositiva o tipo impositivo. Establecimos algunos ejemplos y definimos pues algunas características esenciales de esta parte, y nos tocaría ahorita, bueno, siempre el tema de la base impositiva o tipo impositivo. Acá estábamos definiendo lo que es la primera subdivisión de esta base impositiva, que es el importe tributario fijo, es cuando ya está una tarifa o una cuota especificada en las leyes, es decir, un porcentaje sobre ese elemento cuantitativo que estábamos estudiando el día de ayer. Y luego la siguiente característica o la siguiente parte que conforma de esta subdivisión sería el importe tributo variable, que como su nombre lo indica, pues no es una tarifa o un porcentaje que esté previamente establecido, sino que va a variar. Entonces, para eso vamos a tener esta definición de los tributos de rama o reparto. Este nombre pues es un poquito raro, pero el nombre más común sería los tributos de reparto. Se va a aplicar a contribuciones por mejoras y se fundamenta en el hecho que entre mayor sea el beneficio de la obra pública que genera el beneficio, así se va a contribuir. Esto más que todo se refiere a algunos tributos, algunos arbitrios que se dan en algunos municipios y departamentos. No sé si nosotros recordamos en clases anteriores que establecimos el ejemplo de un puente que está en Monterrico y en Iztapa, que pues acá para que uno lo pueda utilizar como ciudadano, como población, debemos de pagar el peaje o el paso de ese puente. Entonces, este valor o ese cobro que ellos hacen, que son formularios autorizados por la Contraloría, se va a hacer en relación a las mejoras o mantenimientos que necesite. Entonces, esa cuota podría ser variable porque son digamos, acuerdos o decretos que autorizan los consejos municipales, está sujeto a autorización de la Contraloría. Entonces, estos eventualmente pueden variar, es decir, que el día de hoy podemos nosotros transitar por ahí y nos van a cobrar 15 quetzales. Sin embargo, puede ser que en 2 o 3 meses, por el tema de la época de lluvia o una circunstancia de un fenómeno natural, este puente se vea afectado en su infraestructura. Entonces, pueden hacer un reajuste en cuanto a este monto y hacer esta variación para que puedan tener los recursos necesarios para el mantenimiento, la reparación de este puente. Entonces, en virtud de esto, esa cuota o ese tributo o arbitrio
va a tener alguna variación. Luego tenemos una cuota progresiva. Este es el porcentaje que se eleva en la medida que se incrementa la base imponible y puede ser creciente. En el caso de la renta o de la ganancia ISR o el valor del inmueble UCI, o puede ser decreciente. Esto puede decir que si es decreciente, de alguna manera va a disminuir. Entonces acá pongamos atención a estas características que al ser progresivo puede ser creciente, quiere decir que puede aumentar, y decreciente quiere decir que en algún momento puede disminuir. Entonces esto se da en el caso de los vehículos u otros impuestos sobre bienes inmuebles que conforme más antiguo o se van deteriorando un bien, menos impuestos se generan. Ejemplo de la cuota progresiva sería, como lo indico acá, en el caso de los vehículos, al momento de que nosotros compramos un vehículo de agencia o uno de modelo reciente, nuestro impuesto de circulación va a ser un tanto elevado. Sin embargo, con el transcurso de los años, nuestra cuota va a ir disminuyendo porque por la antigüedad del vehículo, entonces el impuesto de circulación, conforme va pasando el tiempo, se va disminuyendo hasta llegar a una tabla que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria con relación a los vehículos, que establece cuál es el monto mínimo que tienen que pagar, y de ahí pues ya no va a bajar, pero sí se va a observar que, digamos, un vehículo que se compre este año, que es modelo 2024, puede ser de que pague 2,000 quetzales de impuesto de circulación, el siguiente año va a pagar 1,500, el tercer año va a pagar 1,200, luego va a pagar 1,000 quetzales, y conforme vaya transcurriendo el tiempo, se va disminuyendo esta cuota progresiva. Entonces a esto se refiere con esa circunstancia en que puede ser creciente o puede disminuir. En el caso de un ejemplo de que sea creciente, al momento de que nosotros pagamos el ISR, ese es acorde a nuestros ingresos, a nuestro salario. Quiere decir que si el día de hoy nosotros ganamos 6,000 quetzales, vamos a pagar el ISR sobre esos 6,000 quetzales, pero si el día de mañana nosotros cambiamos de trabajo o nos mejoran nuestro salario y ganamos 8,000, 10,000 quetzales o para arriba, nuestra cuota, nuestro pago de ISR, por lo consiguiente, va a aumentar porque es en proporción a los ingresos que nosotros tengamos. Entonces acá es donde progresivamente va creciendo de acuerdo a esta capacidad que nosotros vamos a tener, en este caso, estos ingresos. Entonces a esto se refiere con este tipo de cuota progresiva. No sé si estamos claros con estos dos elementos y los ejemplos, compañeros. Sí, lecto, claro, buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Bueno, siempre con los elementos que integran la relación jurídica vamos a ver o definir el quinto elemento, que sería el elemento temporal. Este se va a constituir en el momento en el que se configura, de acuerdo a lo establecido por la legislación, la descripción del comportamiento que configura un hecho imponible. Esto pues es necesario que lo manejemos a totalidad. Ayer definimos qué es este hecho imponible. Entonces acá establecemos que es necesario que el legislador conceptúe o establezca en la ley en cuanto al elemento temporáneo, o es decir, en qué momento se cumple el hecho generador y en qué momento se cumple el pago de estos dos elementos. Estos son relacionados con el tiempo, uno en cuanto a la realización del hecho generador y el otro en cuanto al periodo del cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hablamos de un hecho generador, es esa circunstancia que va a dar vida a esa relación jurídica que tenemos nosotros como sujetos pasivos y el Estado como sujeto activo. Entonces, al generarse esa obligación o esa relación jurídica y por lo consiguiente el hecho imponible o el hecho generador, pues nosotros ya sabemos que debemos cumplir con una obligación de pagar ciertos impuestos. Entonces, siempre poniendo el caso del vehículo que utilizábamos ayer y el ejemplo que puse hace un par de minutos, al momento de que nosotros adquirimos un vehículo, pues sabemos de que desde el momento que lo adquirimos tenemos que pagar un impuesto de circulación. Entonces, a través de las leyes o de los reglamentos y normas, nos van a establecer que hay un tiempo determinado o un periodo para que nosotros realicemos este pago. En el caso de los vehículos, pues actualmente nosotros tenemos desde el 1 de enero hasta el último día hábil de julio para poder hacer este pago del impuesto. Entonces, esa es la temporalidad en que nosotros tenemos autorizado por el Estado para cumplir esa obligación.
Si en dado caso nosotros no cumplimos con este pago de impuesto y no dan una prórroga para que nosotros nos podamos extender en cuanto al pago, pues ya nos cobran una multa de omisión del 100% por no haber pagado ese tributo. Entonces, prácticamente la temporalidad se refiere a ese lineamiento o a esas fechas máximas que la misma ley nos establece en cuanto al pago de estos tributos. ¿Nos queda claro este elemento temporal? Bueno, vamos a continuar entonces. Por último tenemos el sexto elemento, que sería el elemento finalista. Permítanme que esto está un poco raro. Y este nos establece que los tributos persiguen una finalidad que es de carácter económico, dado que esto lleva implícito que su fin sea obtener la percepción de recursos dinerarios por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Entonces acá se refiere a esa finalidad que tiene el Estado de recaudar todos esos tributos para poder él tener los fondos o la capacidad para poder cumplir con todas las obligaciones que él como Estado tiene. Entonces, los tributos en general tienen una finalidad que es de carácter económico, dado que lleva implícito su fin, que es obtener la percepción de recursos en dinero por parte del Estado o sujeto activo en la relación jurídica tributaria. Esto para satisfacer las necesidades financieras y políticas, y todas las leyes tributarias tienen debidamente identificado ese elemento. Entonces, este elemento finalista se refiere a cuál es el objeto, la finalidad de que nosotros como sujetos pasivos o como población hagamos este pago de impuestos y tributos, que pues acá la finalidad es de que el Estado como sujeto activo se agencie de todos los fondos necesarios para poder cumplir con la finalidad del Estado, que es el bien común. Entonces, como les explicaba yo en las clases iniciales, el Estado va a percibir todos los recursos de un ejercicio fiscal. Con todo lo recaudado, pues van a hacer el análisis financiero a través del Ministerio de Finanzas y van a hacer esta distribución de fondos de una manera equitativa o de acuerdo a lo que establece la Constitución, para que cada uno de los ministerios y cada una de las áreas del Estado pues tenga ese porcentaje o ese monto que es necesario para poder cumplir con su finalidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad estatal, la misma Constitución nos establece cuál es el porcentaje sobre el presupuesto o sobre la recaudación que se le va a asignar a esta universidad. Entonces, no establece un monto como tal, sino que solo nos da un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros establecemos que el Estado recaudó 300 millones de quetzales, se supone que sobre esos 300 millones de quetzales, el 5% le pertenece a la Universidad de San Carlos. Entonces, va a ser el porcentaje sobre ese monto que se perciba en un periodo fiscal. Entonces, prácticamente esto sería. No sé si queda claro el elemento finalista. Licenciado, ¿qué otras instituciones, por ejemplo, se podrían ver en este elemento finalista? Perdón. Bueno, aquí prácticamente van a ser todas las instituciones que comprenden el organismo ejecutivo, que serían los ministerios. Entonces, de acuerdo a las necesidades que va a presentar cada uno de ellos, el Ministerio de Finanzas y al final el presidente va a autorizar cuál es el porcentaje que se le debe asignar a cada uno, pero esto va en función de las necesidades. Entonces, para poder establecer cuál es el monto proporcional que se le va a otorgar o se le va a transferir a cada uno de estos ministerios, en el mes de octubre se inicia a hacer un estudio financiero de las necesidades de cada uno de ellos. En este caso, los ministros tienen que evaluar sus necesidades y las obligaciones que estos deben de cumplir y hacen el famoso anteproyecto. Entonces, este anteproyecto es la proyección de, en este caso, si se realiza en octubre de este año, que es 2024, en ese anteproyecto ellos hacen, valga la redundancia, la proyección para todos los egresos o todos los gastos y obligaciones que van a tener durante el año 2025, es decir, salarios, gastos operativos, administrativos, infraestructura y todo lo concerniente a la finalidad de cada ministerio en específico. Entonces, en virtud de este anteproyecto, se presenta la propuesta de gastos o de egresos que va a tener cada uno de los ministerios, se evalúa a través del Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República. Ellos hacen los ajustes económicos que consideren pertinentes, se le traslada pues ya el documento final de cómo se va a distribuir al presidente
y este autoriza para que se haga esa distribución. Entonces prácticamente acá entra el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Educación y todos los ministerios que nosotros sabemos que existen acá. También recordemos que dentro de ese porcentaje se le asigna, si no estoy mal, el 1% a las municipalidades. Entonces prácticamente acá pues son los ministerios, la Universidad de San Carlos, están las municipalidades y esas serían algunas de esas instituciones que le podría mencionar. Adelante, compañero Jorge. Sí, licenciado, entonces no necesariamente tendría que ser autónomas. Lo que pasa es que recordemos que cuando nos referimos a la autonomía solo establece esa independencia o esa libertad que va a tener cada una de las instituciones en cuanto a su funcionamiento administrativo. Entonces, dentro de las instituciones autónomas que se me vienen ahorita a la mente, yo le puedo mencionar el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, que estos van a trabajar o van a operar con fondos del Estado, que pues el Estado se los otorga o se los transfiere todos los años para que ellos cumplan con su finalidad. Sin embargo, estos sí están sujetos a una fiscalización por parte de la Contraloría y la autonomía solo se refiere a esos procedimientos, a esas normas de carácter administrativo en cuanto a su funcionamiento que ellos pueden ejecutar de manera independiente, pero estos están sujetos a esa aprobación o a esa distribución de fondos de que el Estado tiene que hacer anualmente, ¿verdad? La compañera Jennifer levantó la mano. Adelante, por favor. La compañerita Jennifer, no sé si va a intervenir, si no continuamos. No, Lick, perdón. Bueno. Entonces vamos a continuar. Prácticamente acá damos por concluida la clase del día de ayer con las presentaciones que quedaron pendientes y nos trasladamos a la clase del día de hoy, que sería, por favor, tomar nota de cuál es el tema. El tema de hoy serían las formas de extensión de la obligación tributaria. Si quieren, se los voy a copiar en el chat de acá de la clase para que ustedes puedan tener el dato al momento de llenar la asistencia. Entonces, ya se los compartí. El tema de hoy sería entonces formas de extinción de la obligación tributaria. En ese sentido, pues vamos a iniciar. Vamos a dar una pequeña definición de qué es la extinción. Entonces, acá establecemos una definición doctrinal que consiste en el hecho de que cese o acabe la obligación tributaria, ya sea por haber sido satisfecha, por haberla abandonado, renunciado o por ya no ser legalmente exigible. La extinción de la obligación debe entenderse como la disolución de ese vínculo jurídico que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, esto en virtud de haberse satisfecho el objeto de la obligación o por haberse presentado alguna causa o situaciones que la ley considere suficiente para que el deber jurídico se extinga, es decir, que quede sin efecto esa obligación o ese pago que nosotros deberíamos realizar ante el Estado. Entonces, vamos a seguir desarrollando para que entendamos un poco mejor esto. Entonces, vamos a tener una clasificación o formas de extinción según la doctrina, pues vamos a tener que son 6. Estas formas de extinción de la obligación tributaria que la doctrina acepta son el pago, sería 1. Luego tenemos la compensación, la confusión, la prescripción, la condonación o remisión y por último tenemos la exención. Sin embargo, estas por ser de carácter doctrinario, solo las vamos a enumerar y no las vamos a definir porque algunas pues aparecen reguladas dentro de la clasificación que está dentro de nuestra legislación. Entonces, doctrinariamente entendemos que son 6, serían estas que se muestran enumeradas. Y acá pues ya nos pasamos a las que nos interesan, que son las que están según la legislación guatemalteca. Entonces, según la legislación guatemalteca vamos a tener únicamente 5 y la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. El número 1, la más común sería el pago. Luego tenemos la compensación que sería la número 2, la confusión, la condonación o la remisión. Y vamos a tener por último a la prescripción. Entonces, esto está fundamentado en el artículo 35 del Código Tributario. Y si me dan un momentito ahorita se los proyecto para que vayamos viéndolo también en la ley. ¿Sí pueden visualizar el código, compañeros? Sí, Lick. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, este capítulo cuarto nos establece en su título
la extinción de la obligación tributaria, y en el artículo 35 puntualmente se definen o se establece cuáles son estos medios de extinción. Entonces, como ya lo vimos, es el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Entonces vamos a definir y a ejemplificar cada una de estas, teniendo entonces la primera o la más común, que sería el pago. Entonces, para ese efecto vamos a entender que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pagar significa dar o dar a otros, satisfacer lo que se debe. En este caso, pues nosotros como población o como sujetos pasivos, pues vamos a pagar al Estado. Luego tenemos que el pago contribuye al medio natural para la extinción de una obligación fiscal. Entonces, al momento de que nosotros tenemos esa obligación de pagar el impuesto de circulación, el ISR, el IUS y todos estos impuestos que están establecidos en la legislación, al momento que nosotros realizamos el pago, pues prácticamente cumplimos esa obligación y se extingue pues ese derecho que tiene el Estado de exigirnos el pago de un tributo. Y pues ahí ya viene la dualidad que yo les mencionaba en una clase, que dejamos de ser sujetos pasivos porque ya no le debemos nosotros al Estado, y en este caso pues ya se nos da la vuelta y nosotros seríamos los sujetos activos, ya que en ese momento que nosotros ya pagamos nuestros impuestos y que cumplimos la obligación, pues ya le podemos exigir al Estado el cumplimiento de ese bien común. En el caso del impuesto de circulación, que la finalidad de esto es que el Estado se agencie de fondos para poder tener calles y carreteras en óptimas condiciones. En teoría, deberíamos nosotros, al momento de pagar ya el impuesto, tener ese derecho de exigirle al Estado que cumpla con esta obligación de mantener de una forma adecuada las calles y las carreteras, cosa que no se cumple, pero la esencia de pagar ese tributo, ese impuesto, pues era esta finalidad. Entonces, prácticamente ahí se da la dualidad de cuando pasamos nosotros de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos. Entonces, luego vamos a definir que pagar una obligación fiscal es entregar al fisco, al Estado, una suma de dinero que se adeude de conformidad con la ley tributaria aplicable, en tanto que cumplir con la obligación fiscal significa satisfacer la prestación debida, ya sea por conducto propio o por adeudo ajeno. Entonces, acá creo que no hay mucho que ampliar, pero si hubiera alguna duda o alguna circunstancia ahí que quiera opinar o intervenir alguien, les doy ahorita un par de minutos, no sé si todo está bien, si no continuamos. La compañera Mercedes levantó la mano, adelante. Buenas noches, perdone licenciado, ¿a qué se refiere cuando dice por conducto propio o por adeudo ajeno? Bueno, cuando es por conducto propio se refiere a que cuando nosotros en nombre propio pues vamos a cumplir el pago de este tributo, de esa obligación, y por adeudo ajeno se refiere a que cuando por circunstancias de un tercero nosotros vamos a tener que satisfacer estas obligaciones. Esto lo vamos a desarrollar ahorita más adelante, porque esto se refiere a conducto ajeno cuando intervienen dos o más personas en una relación jurídica. Entonces, acá se da en el caso de los representantes de las sociedades o empresas mercantiles que hay dos o más personas que son responsablemente solidarias de cumplir o de pagar ciertas obligaciones. Entonces, a esto se refiere, pero en las presentaciones de más adelante lo vamos a establecer para que quede un poquito más claro, pero prácticamente es este tipo de circunstancias cuando a raíz de terceras personas o de una obligación solidaria que nosotros tenemos al ser parte de una empresa o sociedad, vamos a tener que satisfacer algún tipo de obligaciones también. Entonces, esto sería. Y el compañero Jorge tiene la mano levantada, por favor. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, en este caso considero que también podría, bueno, ustedes me corrigen, intervenir en el caso de las tarjetas de crédito, ya que las instituciones bancarias pues las emiten. Sin embargo, a estas instituciones el Banco de Guatemala es quien la rige, ¿verdad? Entonces ellos solicitan que se devuelva el capital. Así es, pero en este caso prácticamente pues no se aplicaría, porque la obligación, o sea, en este caso recaería única y exclusivamente sobre el titular o el propietario de la tarjeta, independientemente de que usted haga el pago pues a la agencia bancaria o a través de la superintendencia de bancos. Al final pues el único obligado es la persona titular de la tarjeta. Recordemos que en el derecho tributario también esta responsabilidad es personalísima.
o el pago del tributo es personalísimo, entonces acá no se aplica esa circunstancia porque nosotros que generamos pues ese hecho, esa deuda con una tarjeta, somos los obligados a satisfacer nosotros única y exclusivamente pues ese pago o esa deuda. En el caso de los préstamos, ahí podríamos establecer que si hubiese alguna persona que sirvió como fiadora al momento de solicitar una cantidad de dinero, pues en algún caso pues le podrían exigirse a este fiador el pago de esa deuda que bien no adquirió esta persona. Sin embargo, al aceptar el ser el fiador o la fiadora, entonces da cierta libertad para que a ella le puedan realizar el cobro del capital o de la plata que la otra persona solicitó. Entonces, ese podría ser otro ejemplo. Sería más que todo con los préstamos, con las tarjetas de crédito, sí no aplicaría. Gracias, Rick. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente forma de extinción de la obligación tributaria, que sería el número 2. Bueno, aquí todavía tenemos el pago. Tenemos el fundamento, que es el artículo 36 del Código Tributario, el cual establece que el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación, determinándose la forma normal de extinguir el sujeto activo con su obligación. Entonces nos vamos al artículo 36 y pues acá en la sección segunda nos establece sobre el pago y nos establece acá este artículo los efectos del pago y medios de garantizarlo. Entonces acá prácticamente nos da la definición que ya vimos, que el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de adeudos, tributos, firmes, multas o recargos por medio de cualquiera de las garantías siguientes: depósito en efectivo, fianza o seguro de caución o cualquiera otro de los medios establecidos en las leyes. Los medios de garantía anteriormente descritos se constituirán a favor de la administración tributaria. Y pues nos da otra definición un poco más amplia, pero ahorita solo nos interesa este primer párrafo, ya lo demás pues lo vamos a entrar a ver a profundidad en las siguientes clases. Entonces, en conclusión, ya con una definición legal y una definición doctrinal, podemos establecer que la obligación de pago recae sobre quien realice los actos o hechos que le hayan generado. En el derecho tributario a esta persona se le da el nombre específico de contribuyente, quien extingue la obligación tributaria y se libera efectuando el pago de forma lisa y llana, sin reserva de ninguna especie. Entonces, aquí pues se ejemplifica un poco lo que le estaba mencionando yo al compañero con relación al pago de las tarjetas, ya que pues el único obligado va a ser quien realice el acto, el hecho generador de estos impuestos o de estos pagos en todo caso. Entonces, esa sería una definición más puntual de qué es el pago como tal. Luego vamos a continuar a la compensación. Entonces, este es el elemento número 2 que aparece regulado en el artículo 35 del Código Tributario y nos establece que la compensación, es un medio por el cual los sujetos que recíprocamente reúnen la calidad de deudores y acreedores extinguen sus obligaciones hasta el límite de la deuda. Si se tiene un saldo a favor porque se realizó un pago indebido o en exceso de tributos, sanciones o intereses, se puede solicitar que la compensación de este monto para pagar el total o parte de alguna deuda tributaria se tenga pendiente. Acá viene a colación una pregunta que hacía una compañerita el día de ayer, en el caso de que se hubiese descontado una cantidad mayor a la que se debería satisfacer en cuanto al ISR. Entonces, ella ayer hacía la pregunta si había alguna forma o algún mecanismo de que este descuento, este monto en exceso que nosotros pagamos ante la SAT, en algún momento, si ellos no lo devuelven, que pueda servir como un complemento al siguiente pago que nosotros tendríamos que hacer, y prácticamente eso sí está permitido acá a través de la compensación. Entonces, en ese sentido, el Código Tributario regula que la compensación, y para el efecto preceptúa lo siguiente: se compensará de oficio o a petición del contribuyente o responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria. Con los créditos líquidos
y exigibles del contribuyente o responsable referente a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. Esto lo encontramos fundamentado y respaldado en el artículo 43 del Código Tributario, que ahorita lo ponemos a la vista para leerlo. Y pues acá nos establece una definición de compensación. Se compensará de oficio a petición del contribuyente o responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable referente a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que la recaudación esté a cargo de la administración tributaria. La compensación entre saldos de deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 de este código sobre la cuenta corriente tributaria, que esto lo vamos a ver más adelante, pero en resumen, pues esta compensación se refiere a ese cobro o pago, bueno, puede ser el cobro que nos hicieron en exceso por un error o el pago que nosotros hicimos de manera excesiva. Entonces vamos a tener un saldo o un monto a favor y al momento de que nosotros tengamos que cumplir una obligación, pues este pequeño saldo en exceso que vamos a tener a nuestro favor, pues se va a tener como parte del siguiente pago que nosotros debemos cumplir. Entonces, no sé si queda claro qué es la compensación, compañeros. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Y vamos a establecer qué es la confusión. Por ahí creo que preguntan por la asistencia. Yo creo que no se ha enviado. Más adelante seguramente lo va a enviar la licenciada que nos está auxiliando. Vamos a establecer ahora qué es la confusión, que es la tercera forma de extinción de acuerdo a nuestro código tributario. Entonces, esta confusión es una forma típica de extinción de las obligaciones. Tiene lugar cuando se reúnen una misma persona por sucesión universal o por cualquier otra causa la calidad de acreedor y deudor. Esta parte pues genera un poco de confusión porque uno lo lee y se queda como, ¿qué es eso? Entonces ahorita vamos a ejemplificarlo. El Código Tributario en su artículo 45 pues nos va a dar un fundamento y establece que la confusión es la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor que tiene como efecto extinguir una obligación. ¿Qué quiere decir acá? Que acá la persona que debe se debe a sí misma. Entonces, estos nos quedamos así como, bueno, ¿cómo es que yo me voy a deber a mí mismo o en qué caso se va a dar este ejemplo? Entonces, ya establecimos que eso está establecido acá en el artículo 45, que es la confusión, en la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extingue esa obligación. Entonces, uno, por más que lo lea, no queda claro. Entonces, para tal motivo, yo les coloqué algún ejemplo acá, que realmente de estos no hay tantos ejemplos, pero creo que con este es el más puntual para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, acá se ejemplifica que cuando en el cumplimiento de una obligación figura una municipalidad en la compra de un bien inmueble y existe alguna deuda como IUCI, pero este al ser el propietario del inmueble pasa a ser deudor y acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, somos la municipalidad. Figuramos en este momento que yo soy el alcalde de Guatemala, por poner un ejemplo. Y vamos a adquirir nosotros un nuevo terreno donde vamos a construir un teatro de obras municipales, por mencionar algo. Entonces, al momento de que nosotros realizamos el pago con fondos municipales de la compra de ese bien, pues vamos a pagar, ¿qué les digo yo? 500,000 quetzales por la compra de este terreno. Pero al momento de que nosotros nos percatamos que estamos realizando la compra, que este terreno pues no ha pagado IUCI durante 5 o 6 años anteriores. Entonces, en ese momento, como nosotros ya compramos el terreno, prácticamente la misma municipalidad que adquirió ese bien le debería pagar ese IUCI a ella misma como municipalidad que es la encargada de percibir estos fondos. Entonces, en ese caso, como no puede ser deudora y acreedora, prácticamente ahí se extingue la obligación porque la misma municipalidad no se puede pagar a ella misma
el concepto de un UCI, de un terreno que en ese momento ya le pertenece. Entonces, a esto se refiere ese tema de la confusión. Entonces, si nos damos cuenta, pues como su nombre lo indica, es confusión, es un poco confuso de entender y necesitamos casos muy puntuales y muy concretos como para poder establecer esta circunstancia. Entonces, por acá la compañera Jennifer Carolina levantó la mano. Por favor, compañera. Buenas noches, licenciada. En este caso también aplicaría lo que el Estado tiene la deuda con el IX. No, en este caso no aplicaría porque si bien el IX es un ente semiautónomo, aquí hay como un conflicto de intereses porque realmente si nos damos cuenta el IX no es como tal parte del Estado, o sea, no está conformado como parte del Estado, si bien el Estado pues absorbe algunos gastos funcionales dentro del IX, este no funciona con fondos estatales, sino que va a funcionar con todos los pagos que a nosotros nos hacen mensualmente en nuestros trabajos de IX. Entonces, a través de esta cuota del IX se agencia esta institución de fondos y por lo tanto no son fondos estatales. Si bien tiene algún tipo de elementos o cualidades en las cuales el Estado interviene como el pago de exonerar al IX del pago de impuestos de medicamentos o de algunos equipos, no se aplicaría porque prácticamente el Estado siempre le va a deber a algunos tipos de tributos o de montos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, acá no aplica porque sería un elemento diferente, porque si nos damos cuenta, el Estado es como un ente o como el sujeto encargado de recaudar estos fondos y el IX en este caso sería una figura totalmente diferente. Entonces aquí no se podría aplicar esa confusión porque serían entes diferentes. Por eso yo les mencionaba el caso de la municipalidad, si bien esta depende del Estado, pero quien se encarga de recaudar estos tributos va a ser la municipalidad. Entonces la municipalidad no se puede pagar a ella misma el UCI de una propiedad que ya le pertenece. Entonces, en este caso, pues, o en ese ejemplo que usted planteaba, no aplicaría. No sé si alguien Gracias. más tiene alguna duda. Vamos a ver. Creo que no, ya no, nadie levantó la mano. Vamos a continuar entonces a la siguiente forma, que sería la número 4, que sería la condonación o la remisión. Entonces, esta es un poco más fácil de entender. Prácticamente esta condonación o remisión es la liberación del deudor ejercida por el acreedor con el ánimo de otorgarle esta libertad, también denominada perdón, quita remisión. La condonación es una renuncia al derecho del crédito que se tiene frente a otro, por lo que se extingue la obligación. Esto en términos muy generales quiere decir que si alguien me debe a mí, yo le puedo decir, mira, ya no te voy a cobrar, te perdono esa deuda y ya no me paga. Entonces, en términos muy generales sería eso, pero ahorita lo vamos a establecer y lo vamos a ejemplificar en relación al Estado. Entonces vamos a seguir definiendo qué es otra forma de extinción de las obligaciones, la cual consiste en la remisión o el perdón de la deuda. Esta institución tiene como base la autonomía de la voluntad y el respeto a los derechos de las personas en tanto no lesione otros intereses protegidos por el derecho. Tiene un fundamento en el artículo 46 del Código Tributario, el cual establece que la obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto aquellos casos en los que la ley lo prohíba. Entonces, para ese efecto nos tenemos que trasladar al artículo 46, que nos establece la condonación, y acá hay un artículo, en este artículo hay unas circunstancias esenciales. Entonces, establece que la obligación del pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Entonces, solo lo que la ley permita. Las multas y los recargos pueden ser condonados o permitidos por el presidente de la República. Entonces, acá tenemos un sujeto que interviene y quién es el encargado de perdonar o condonar las multas y los recargos. Entonces, vamos a establecer que es el presidente. Esto lo va a establecer el artículo 183, inciso R de la Constitución Política de la República. Y vamos a irnos a la Constitución, déjenme ver.
A ver, 183, perdón, que me confundí. Entonces, acá están las funciones del organismo ejecutivo o las del presidente de la República. Tenemos el artículo 183, que es el que citamos en la presentación, y nos establece cuáles son las funciones del presidente de la República de Guatemala, y son funciones del presidente. Aquí enumera pues una serie de disposiciones, pero para este efecto nos interesa la literal R precisamente, y esta literal R nos establece acá que es una función del presidente exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces, prácticamente acá nos está estableciendo que el presidente es la autoridad o el ente competente para que se nos condone, se nos perdone o se nos libere de esa obligación. Pero acá hay que tener especial atención en algunas características, porque si nos damos cuenta, acá nos establece textualmente que únicamente se va a exonerar las multas y los recargos a los contribuyentes, es decir, no la obligación o el hecho generador como tal, sino que las multas o recargos en los que se pueda incurrir por no haber cumplido con esta obligación dentro de un tiempo determinado o dentro de la temporalidad determinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no pagamos el IUCI, el impuesto de circulación, y se nos genera una multa, por ejemplo, del 100%, y el siguiente año no volvemos a pagar y nuestra multa sigue creciendo, esta multa o ese exceso del monto principal, el presidente, si nosotros lo solicitamos, podrá tener pues esa libertad de perdonarnos o condonarnos estas multas o esos excesos que se están produciendo por no haber satisfacido el hecho generador. Sin embargo, el impuesto como tal o el monto que debíamos tributar en su momento, ese sí o sí lo tenemos que pagar. Prácticamente se nos está perdonando, se nos está liberando el pago solo de ese monto extra que sería la multa por omisión, que en el caso de este ejemplo del vehículo de circulación. Entonces, no sé si tenemos claro este tema, compañeros. Bueno, si no hay dudas. Licenciado Perrone, sí, solo un comentario. Exactamente, era lo que le había dicho, por ejemplo, ¿verdad? De las tarjetas de crédito, ¿verdad? A ellos se perdonan los intereses y todo eso que no hayan apercibido. Sin embargo, está el capital que tiene el Banco de Guatemala, que ese sí se debe pagar, ¿verdad? Ahora, viniendo a este caso del Estado, pues el presidente quita todo los impuestos y moras. Sin embargo, sí se tiene que pagar el adeudo como capital, ¿verdad? Así es, si lo relacionamos en el impuesto como un capital, relacionándolo con tarjeta de crédito, sí aplicaría. En el caso de las tarjetas de crédito, pues al final no es que a uno le estén condonando, perdonando las instituciones bancarias, pues ¿qué les digo yo? Los intereses o esa mora, sino que lo que sucede es que al momento de que ya se va a un juicio ejecutivo para que se pague esta obligación, recordemos que los bancos se cobran intereses elevados, entonces si hay una deuda, ellos sobre ese capital van a querer cobrar intereses de un porcentaje súper altísimo. Entonces, recordemos que dentro de esta materia, pues también están establecidos algunos montos máximos de intereses. Entonces, al momento que ya se está ejecutando a esta persona, únicamente se pueden cobrar el porcentaje que la ley tiene autorizado. Es decir, si el porcentaje que la Superintendencia de Bancos y las normas y las leyes tienen para poder cobrar intereses es del 3% y el banco nos está cobrando un 32% de intereses, ellos nos venden la idea de que nos van a reducir del 32% al 7%, pero realmente ellos ahí están abusando de este porcentaje, porque ellos únicamente pueden exigir ese 7% o ese 3% o el porcentaje que en este momento no recuerdo que la ley establece. Entonces no es como que nos vayan a hacer un descuento, sino que únicamente se van a limitar a lo que dentro de la ley se puede exigir. Entonces prácticamente esto es lo que sucede con las tarjetas de crédito y las instituciones bancarias. Vamos a darle la palabra bueno, en el orden que lo tengo acá, al compañero Fernando López.
¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Mire, tengo una duda. Yo me recuerdo que durante el gobierno de Jimmy Morales hubo mucha controversia, derivado a que a él, si mal no me recuerdo, él sí condonó algún tipo de deudas a empresas de familiares, pero tengo entendido que fue deuda completa, no solo exoneró de intereses y otros gastos, sino que sí fue capital. No sé si estoy mal o recuerdo mal. Fíjese que realmente le mentiría yo si le digo si sí o no, porque en ese momento no recuerdo yo esa circunstancia, pero, o sea, él como presidente tendría la potestad de poder hacerlo, sin embargo, acá estaría cayéndole en alguna ilegalidad porque él podría condonar ese porcentaje de una una mora o una multa que se generó por no haber percibido la obligación en su momento. Sin embargo, la deuda como tal o el hecho generador, este sí no lo puede condonar. Entonces, pues si lo hizo, seguramente es alguno de los casos de persecución que él tenía o que actualmente está enfrentando, porque pues acá la misma Constitución nos establece sobre qué él va a tener la potestad de poder condonar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se pone en práctica ese principio de balance y contrapeso, porque ahí prácticamente él abusó de su autoridad como presidente en condonar prácticamente el hecho generador, cuando él solo tenía la libertad o la potestad de poder condonar o perdonar esta multa o estos intereses o mora que se recayó. Entonces, acá él tendría que respetar esos límites que la misma Constitución está estableciendo. Entonces, acá no se aplicaría esa circunstancia. Luego Gracias. pasemos a la compañerita Jennifer, que tiene la mano levantada también. Sí, licenciado, es algo similar a lo que comentaba el compañero. No me recuerdo en qué gobierno, pero hubo un caso de que una persona necesitaba una silla especial, lo cual esta era muy cara en su momento y entonces el impuesto también para traerla. Entonces creo que hicieron una solicitud al presidente y creo que el presidente en esa época exoneró del pago de impuestos para traer este aparato. Sí, en este caso puntual que usted nos comenta, aquí se aplicaría porque prácticamente aquí lo que se está beneficiando es el bien común. Y si nosotros ponemos como en una balanza que va a tener preeminencia en este caso, si la vida o la salud de una persona o el pago de un tributo realmente de un hecho generador que no va a ser tan elevado lo que va a producir, entonces acá en casos muy especiales y muy particulares se puede, porque en ese sentido hay un par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que lo permiten. Sin embargo, sí tendría que ser en casos así muy puntuales y muy específicos, como el caso de que aquí pues se le está dando prioridad a un derecho fundamental que es la salud y la vida. Entonces acá, atendiendo a esas circunstancias, sí se podría realizar esa exoneración de estos impuestos, pues en este caso me imagino que por ingresar al país esa silla de ruedas o ese equipo que era muy específico, acorde a una necesidad, y eso atendiendo también en virtud de que acá en Guatemala pues no estaban las condiciones o los medios adecuados para que esta persona tuviera acceso a ese requerimiento que en ese momento ella estaba necesitando. Entonces, en casos muy puntuales, sí se podría evaluar, pero siempre y cuando sea atendiendo a un beneficio mayor al que se está dejando de percibir. Entonces, aquí creo que sí lo podemos aplicar. Y el compañero Renato también había levantado la mano, pero ahora no me aparece. No sé si va a intervenir, compañero. No, ya dio usted la respuesta con el primer compañero, gracias. Perfecto, nos faltan 2 presentaciones. Hoy les voy a pedir un par de minutos más porque empezamos tarde, así concluimos la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, aquí siempre seguimos con el tema de la condonación o la remisión. Entonces, nos establece acá que las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República, tal como lo establece el artículo 183 que ya establecimos, y también el artículo 97 del Código Tributario, pues nos hace referencia a esta circunstancia. Y vamos a irnos al artículo 97. Acá está la exoneración, pero si nos damos cuenta es de multas, recargos e intereses. Entonces, nos establece este artículo 97
que la exoneración de recargos y multas, aquí pues también hace la observación que corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad los intereses que constituyan recargo. Entonces, el ejemplo más puntual o más común que podemos establecer acá es de que más o menos por ahí, tipo, ¿qué les digo yo? Agosto, septiembre, octubre, las municipalidades, por instrucciones, autorización del presidente y del Congreso de la República, autorizan que todas aquellas personas que tengan multas de tránsito van a tener una disminución sobre estas multas del 25, 50 o hasta el 75%. Entonces, pues ya no van a tener que pagar la totalidad de esa multa, sino que solo van a tener que pagar el porcentaje de acuerdo a la condonación o la exoneración que en ese momento se ha autorizado. Entonces, ese sería un ejemplo también de la condonación o remisión, que se está, digamos, exonerando, en este caso, pues una multa como tal, que puede ser desde el 25, 50, 75, y creo que esencialmente en algunos casos se ha dado que han exonerado hasta el 100%, pero han sido muy puntuales, pero esto prácticamente sería la ejemplificación más común de la condonación o la remisión. Y nuestra última presentación, pues nos establece lo relativo a la prescripción. Esta prescripción es la forma de extinguir las obligaciones tributarias, opera tanto a favor de los sujetos pasivos como a favor del Estado. Este se da por el transcurso de un periodo de tiempo determinado y la falta de actividad administrativa del acreedor produce ese efecto extintivo. Entonces, establecemos que la prescripción se aplicará de oficio sin necesidad que le invoque o excepcione el sujeto pasivo. Para ese efecto, pues nos vamos a ir al artículo 52 del Código Tributario, el cual nos va a establecer este extremo. Solo déjenme ubicarlo acá. Acá está el artículo 42 y dice prescripción de las obligaciones accesorias. Entonces, la prescripción de la obligación principalmente se extingue con las obligaciones accesorias. Entonces, pues acá no queda tan claro. Y para este efecto, dentro de la sección sexta del Código Tributario, que sería a partir del artículo, ahorita les digo, del artículo 47, nos va a establecer todo lo relativo a la prescripción. Acá nos da una descripción como tal de esa prescripción y nos establece que el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses, multas y exigir su cumplimiento de pago a los contribuyentes o a los responsables deberá ejercitarse dentro de los 4 años de plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por poner un ejemplo, tenemos una multa de tránsito y han transcurrido 4 años y no lo pagamos, ya en el 5.º año automáticamente a nosotros se nos va a desaparecer esa multa, porque como establecimos estas de oficio, entonces dentro de esos 4 años, si no se exigió la obligación, si bien teníamos una multa, pero nosotros no la pagamos y no hubo una forma coercitiva o coactiva de parte, en este caso, de las municipalidades para hacer ese cobro, pues al 5.º año automáticamente esa multa debe desaparecer. Entonces, y me dirán ustedes, bueno, ¿cómo puede la municipalidad en este caso exigir de una manera coactiva o coercitiva el pago de esa multa de tránsito para que no prescriba? Entonces, la forma más común que se tiene en este caso es de que en el reglamento de tránsito, al momento de que nosotros tenemos una multa y pues pasamos a algún puesto de registro o un puesto de control de la Policía Municipal de Tránsito, ellos piden la solvencia de las placas del vehículo y en ese momento pues a ellos les genera de que hay una obligación pendiente de satisfacer, que sería esta multa. Entonces, actualmente pues ellos ya están cargando su POS y nos dicen, mire, tiene que pagar la multa en este momento, de lo contrario, vamos a consignar el vehículo, entonces va a tener que pagar la multa que tiene, la consignación del vehículo, la grúa que va a llevar al vehículo al predio municipal, el parqueo, el almacenaje en el predio municipal. Entonces al final nos están cobrando la multa, transporte, almacenaje y todavía cobran, creo que la salida al momento de que liberan el vehículo. Entonces esta es la forma coercitiva o coactiva que el Estado tiene. Si dentro de esos 4 años nosotros tenemos mucha suerte y nunca nos paran, pues no van a tener esa forma de coerción para obligarnos a pagar esta multa. Entonces, transcurren esos 4 años y en el año número 5, digamos,
en enero, pues si nosotros verificamos, ya esa multa pues debería haber aparecido porque como la ley lo establece, ya prescribió. Por acá pregunta la compañerita Ingrid, ¿usted cobran los días de parqueo? No sé si es pregunta o afirmación, pero sí, ellos cobran el día del parqueo, aparte de que consignan un vehículo y el carro está nítido y 2 o 3 días después ya lo vamos a ver que no tiene retrovisores, que ya le robaron los emblemas, que ya le robaron esto, que ya le robaron lo otro. Entonces al final pues siempre uno es el que sale perdiendo. Entonces prácticamente a esto se refiere la prescripción. No sé si queda claro el ejemplo y la definición de qué es la prescripción, compañeros. El compañero José Alfonso levantó la mano, por favor.